En primer lugar, a la primera sección le llamé aciertos y lecciones aprendidas, dado que como todo estudiante tuve errores, así como también algunas cosas que hice bien, por así decirlo. Pero al final, después de todo, después de estos errores que pude haber cometido, entre comillas, también obtuve algunas lecciones, ¿no? Que al final sí me han servido para las próximas decisiones que he tomado. Ahora luego quería comentarles un poquito sobre lo que realmente es estudios económicos. A veces se puede confundir un poco con estudios macroeconómicos o estudios económicos pero de otras entidades y quizás ahí vamos a hacer un poco de la diferencia. Por otro lado, también quería comentarles un poco sobre lo que deberían saber si es que les interesa involucrarse, insertarse al área de estudios económicos, no necesariamente del BCP, también puede servirles para otra área como por ejemplo, para otra empresa como por ejemplo BBVA Research, en otras empresas que tienen su área de estudios económicos que también de ahí les voy a estar mostrando qué empresas por lo menos he identificado mientras estaba en mi proceso de búsqueda de prácticas. Luego de eso les voy a dar algunos quizás consejos, algunas conclusiones que en su momento me hubiese gustado saber o que a la vez también me llegué a enterar por consejos que recibí y estos me han ayudado a ir creciendo, ¿no? Poco a poco. Entonces, empezamos. Ahorita les voy a pasar con la siguiente lámina. Disculpen si quizás está un poco cargado, pero a ver, voy a empezar un poco comentándoles mi deseo en primer momento de poder ingresar a la carrera de economía en la primera parte, aquí creo que pueden ver. Yo estudié en la Academia de Uni y ahí llevé un curso de RB, no sé qué tiene que ver RV con economía, pero el profesor comentó algo sobre el Banco Central en su momento, de la calidad de institución que era y también sobre la oportunidad que podías tener de contribuir con la sociedad, lo cual me terminó gustando y decidiendo por la carrera de economía. Es decir, yo ingresé a la carrera de economía pensando más en una institución pública y de cómo ayudar a la sociedad. Pero de ahí uno se da cuenta que al final no lo es todo, ¿no? Luego ingreso a la universidad y como les comento, les voy a mencionar algunos errores que yo cometí que quizás no les recomendaría a ustedes que puedan seguir. En primer lugar, algo que sí quizás hice bien fue definir o tener un objetivo claro. Sin embargo, tener este objetivo claro me llevó también a poder tener un comportamiento más individualista en el sentido no de quizás no ayudar a los demás, pero sí, porque de hecho sí, siempre me ha gustado ayudar a los demás, o sea, contribuir con lo que puedo, lo poco que sé, pero lo que sí quizás hice mal en su momento era el no poder interactuar con otras personas o el poder, por ejemplo, compartir momentos con ellos, dado que consideraba que tenía ya un objetivo muy definido que nada lo podría desviar o no podría distraerme por nada del mundo. Entonces, siempre trataba de mantenerme al margen, pero luego entendí, por ejemplo, que no es lo ideal, ¿no? Siempre uno tiene que tratar de socializar en la medida de lo posible para que puedas también aprender de otras personas, dado que no solamente te pueden compartir un poco lo que ellos han aprendido en lo técnico, sino también, por ejemplo, uno se da cuenta que a través de ellos puedes, por ejemplo, también tener mayores oportunidades de encontrar, no sé, un trabajo o de poder inclusive conocer sobre un programa que están lanzándolo y quizás tú por solamente centrarte en tus propias cosas te olvidas o no te llegas a enterar, ¿no? Cuando quizás si es que te relacionas un poco más con ellos, te lo comparten y sabes y aprovechas mejor las oportunidades. Entonces, dado este primer error que fui cometiendo en el primer ciclo, los primeros ciclos de universidad, traté de revertirlo ya en los siguientes ciclos. Dicho, por cierto, también que les quería mencionar que, ya solamente para añadir, yo cuando estaba en mis primeros ciclos, muy aparte de querer ya eh, centrarme en lo que yo quería, aún compartía un poco con un sentimiento del pasado, que era ser futbolista, yo quería ser futbolista antes, o si no, estudiar mucho lo que es la física y esos temas, hasta por un momento intenté, o me fui a la facultad de física a ver si es que me podrían colar en sus clases, dado que en la academia me había interesado mucho. Entonces luchaba con esas cosas del pasado y a la vez también eh, trataba de conseguir eso que me había propuesto en su momento cuando decidí estudiar economía y eso le restaba espacio quizás compartir
momentos con amigos con quienes realmente sí vale la pena destinar un tiempo con ellos, ¿no? Luego, en el 2020, igualmente tomé nuevas decisiones, como por ejemplo la que les comento, de conocer nuevas amistades, y hasta el día de hoy las conozco y me ayudan bastante. De eso sí no me arrepiento, creo que fue algo que aprendí, el poder interrelacionarme más y el poder aprender también de ellos. Y también es de mucho soporte emocional en algunas situaciones que pasas, ¿no? Cuando estás en la universidad, no todo es algo, no toda la etapa universitaria es lineal, sino también hay fluctuaciones donde hay qué importante es el mantener las amistades que te puedan apoyar. Como saben ustedes, el 2020 fue un poco difícil para todos en general por la pandemia, y ahí volví a cometer el error, una vez más por no saber cómo gestionar este objetivo ya definido que tenía. Entonces, mucho me enfocaba en la macro, quería estudiar bastante sobre temas únicamente relacionados a la macro, y por ejemplo en ese tiempo no había otros temas que podrían también ser interesantes, como temas de inversión, finanzas corporativas, etcétera. Y es como que estudiaba y quería conocer todos los temas posibles o que había visto que podría haber en los siguientes ciclos de una manera muy acelerada. Y ahí yo cometía otro error. Y el error que era que yo no podía repasar los temas que ya había visto. Por ejemplo, es como que te estudias en un día un tema el tema de Mandel Fleming, por ejemplo, sin que te enseñen todavía, tú mismo te lo aprendes, pero te lo aprendes ese día, no lo repasas, y al siguiente día vas con otro tema porque quieres avanzar con los temas. Y luego cuando pasa un mes o 2, 3 meses, quieres nuevamente repasar, o quieres, incluso te preguntan, ¿no? Tú que has estudiado este tema, ¿qué me puedes decir sobre esto? Y no te acuerdas, pues, porque no lo has repasado. O sea, tienes algún concepto por ahí que se te quedó, pero si quieres contar el panorama completo, no lo tienes porque no lo has repasado. Entonces, eso es lo que me pasaba a mí, por ejemplo. Yo cometí ese error de querer avanzar, correr muchas veces y no repasarlos, lo cual al final cuando quieres aprender o repasar termina siendo un doble trabajo. Entonces, eso acompañado también de temores que tenía por parte en el tiempo de pandemia, hasta, bueno, creo que mucho me había llenado de noticias muy negativas, lo cual también una lección que aprendí es a no hacer mucho caso a esas noticias que quizás no nos aportan, ¿no? Por ejemplo, ver un noticiero y ver que hay muertes, robos, nos puede mantener sí informados, pero a la vez, si sabemos que somos personas que nos puede esto afectar, lo mejor sería abstenerse. Y en mi caso, desde ese momento no he vuelto a ver tele hasta el día de hoy, para serles sincero, y fue algo que también fui aprendiendo. Algo como dato curioso, dado este interés tan fuerte por la macro, no sé si ustedes han escuchado sobre el libro de Krugman, Paul Krugman. Tuve un profe que nos hablaba mucho de él, nos recomendó su libro, y literalmente tanto era el gusto por la macro que me llegué a imprimir este libro de Krugman, que tenía como 1000 páginas, sin exagerar, 800, 900, las imprimí y me puse a leer todo ese tiempo de pandemia y la terminé. Y lo importante que sí me quedó mucho fue los conceptos macro en inglés, que sí me ayudaron luego a entender un poco más lo que iba a aprender en la universidad, así también como próximas evaluaciones que iban a venir en inglés, ¿no? Eh, Luego, en el 2021 fue tomando nuevas decisiones, ya más o menos a fines del 2021, cuando ya estaba pasando lo de la pandemia, pues se quedó atrás, ¿no? Esos temores de que a ver si es que pasa la pandemia, si sigo vivo o no, para continuar con los siguientes pasos de tu carrera, en este caso buscar prácticas. Yo siempre había recibido el consejo de mi hermana, quien ya también terminó su carrera, de que a veces lo más importante cuando uno está estudiando, a veces, no siempre, puede ser el conseguir prácticas antes de que quizás te enfoques mucho únicamente en estudiar o encerrarte en el libro de texto, o simplemente pues centrarte únicamente en la universidad y nada más que eso. Entonces se me quedó ese consejo de no encerrarse mucho en la universidad y empecé a buscar prácticas a fines del 2021 aproximadamente, pero pasaba que enviaba mucho mi CV a diferentes entidades, pero nunca me llamaban. Y yo por ahí dije, seguramente puedes tomar mi número, voy a revisarlo, pero estaba bien. Y había otros factores que todavía en ese momento no identificaba, lo cual,
justamente generaba de que no me llamen en las entrevistas. Algo que también quería comentarles a ustedes, no sé si les pasa, les ha pasado, y espero que no les pase, pero dado esto, este deseo de ir buscando prácticas, de estar preparado técnicamente, de estar muy bien en la universidad, a veces puede hacernos o llevarnos a descuidar a la familia, lo cual definitivamente no es recomendable en absoluto. Siempre es bueno saber priorizar. A mí me ha pasado que inclusive, por ejemplo, aquí puse un loguito de Visual Economics, es un canal de YouTube, sorry, es un canal de YouTube que sí me gusta ver mucho porque te habla sobre la macro, economía del comportamiento, etcétera, pero todas las cosas tienen su tiempo. Hay tiempos en los cuales sí, pues puedes ver cuando quizás no tienes otras responsabilidades, pero había momentos donde yo estaba con mi familia y aún así prefería ver esos temas, ¿no? Que podrían, no eran tan urgentes, podría aprender, pero no eran tampoco tan importantes para ese momento. Entonces, algo que también se me quedó muy marcado después, cuando fui entendiendo, es que uno no puede dar por sentado de que la familia siempre va a estar ahí. Puedes tú tener a tu familia, a tus hermanos, todo lo que quieras, pero puede ser que al final solo mantengan una relación distante y no te sientas cómodo, inclusive estar en casa, o mantienen una relación de bueno, hola y chao, lo cual no es ideal. Siempre priorice incluso a su familia. A veces cometemos el error de inclusive priorizar a los amigos, ¿no? Que de hecho no está mal, como les comento, estar con amigos, pero siempre tengan en cuenta que su familia, sus padres, sus hermanos son importantes. Luego de esto, ya mucho me había sentado en la macro y fui conociendo en esa preparación que hacía por conocer un poco más la macro, esos temas, también vi que había temas de finanzas, ¿no? En específico, inversiones en renta fija, bonos, etcétera, y me llamó la atención porque estaba ligado a la macro. Y empecé a conocer un poquito más sobre esos temas y surgió como que una pequeña chispa por las finanzas. Al mismo tiempo, también postulé a la beca continuidad de estudios. Le pongo como un signo de interrogación, como si realmente fue una decisión óptima, porque en ese momento yo no estaba enterado mucho sobre la beca permanencia y tal vez por la desesperación y también la falta de información, ahí un poco también lo ligo a esto justamente de mantenerme centrado en mis propias cosas y no quizás buscar interactuar con los demás, que no llegué a conseguir esta información también de que había una beca permanencia, ¿no? Pero al final fui becario unas veces y lo cual yo diría que sí, también fue un acierto en cierta manera, pero siempre es bueno, como les digo, no estar muy informado antes de tomar una decisión, ¿no? Ya. Bueno, dejando de lado ese punto, yo les comentaba que eh, yo postulaba a diferentes áreas, eh, buscando en Google o prácticas en tal, en economía, etcétera, y nunca me llamaban porque no tenía el CV como debería tenerlo, no estaba adaptado, no tenía el formato adecuado, las ideas no se entendían, etcétera. Entonces, voy a quizás resaltar un poquito para que puedan notarlo. En esta parte, yo empecé a ser un poco más proactivo, porque hasta ese momento, en el 2022, yo no había tenido ningún voluntariado, no había tenido no pertenecía a ninguna organización, tampoco tenía interés quizás por pertenecer o por postular a otra área, en otro puesto que no sea economía. Entonces, ahí fui donde me analicé. Podría decir que ahí fue tipo un punto de inflexión, porque dije, a ver, ahorita ya estoy creo que en séptimo ciclo, aprox. Sexto, séptimo ciclo. Y no tengo voluntariados, no estoy en una organización, entonces, ¿qué puedo hacer para que yo realmente pueda sobresalir y mejorar y conseguir en este caso unas prácticas? Y ahí lo que mostré fue proactividad. Empecé a, empecé a conversar con personas que antes nunca había hablado porque en su momento tuve que vencer el temor. Yo era de las personas en la academia que no preguntaba a los profesores por mucho miedo a lo que me puedan decir o porque quizás me voy a tartamudear cuando esté preguntándoles algo, etcétera.
lo cual sí me fue afectando en los primeros siglos de universidad, pero luego dije, si yo quiero cambiar mi condición, si es que yo no quiero estar pasando diversos ciclos sin tener prácticas, entonces tengo que hacer algo por mejorar. Y ese algo, en principio, fue pertenecer a un voluntariado. Por un tiempo estuve en Proyectos San Marcos, pero a la vez también estaba buscando lo que realmente quería, que era unas prácticas preprofesionales. Dado que no siempre se abrían convocatorias para, por ejemplo, pertenecer a algunos voluntariados relacionados a economía, como por ejemplo es APECO o también el Club de Finanzas, que un poco hace también macro research, entre otros temas. Eh, Dado que no había muchas convocatorias para pertenecerlas, o cuando yo postulaba, por ejemplo, no necesariamente tenía el resultado que yo quería, lo que decidí fue empezar a pedir coffee chats a personas que ya estaban practicando en ese momento en las áreas que me interesaban. Y ahí voy a recordar algunos. Por ejemplo, uno de los primeros creo que fue... una de las primeras personas con quien conversé fue con Claudia, justo con quien está acá. Creo que fue la primera persona con quien empecé a conversar y decirle, oye, ¿sabes qué? Me interesa tal tema y creo que eh, tú que estás practicando tal vez tienes algunos consejos para que me puedas dar, ¿no? En este sentido, uno tiene que a veces perder el orgullo, tiene que ser muy humilde para también saber pedir consejos a personas que también están en tu mismo ciclo, quizás. Y eso no es malo, ¿no? Más bien es muy bueno y dice mucho de uno. Después de ello, ella me refirió a algunas personas más que ya estaban en las áreas que a mí me interesaban, como por ejemplo uno es Alexander, otro fue Estefano Calderón, y otros chicos más que realmente me ayudaron bastante, eh, porque no solo fueron muy amables cuando les pedí la ayuda, sino también en el proceso de postulación me iban dando algunos consejos o daban su tiempo para, por ejemplo, también revisar mi CV. Yo me acuerdo muy bien cuando les escribí por primera vez a ellos por LinkedIn, nunca antes les había hablado. Y literal para escribir el mensaje, para pedirles un coffee chat o algún consejo, me demoraba minutos, le daba vueltas a eso, creo que sí, y creo que no debe ir esta palabra. Y después de todo una pensada que cómo debo escribir y si es que le envío el mensaje o no, las respuestas eran muy positivas, ¿no? Y eso a la vez te motivaban a poder tú continuar. En ese proceso fui postulando algunas áreas, como por ejemplo, en primer lugar postulé al MEF. Ahí puse fallidos en el sentido de que no había adjuntado algunos documentos que debería haber adjuntado. Se me pasó en Indecopy cuando postulé, no pasé la primera evaluación. Y en apoyo a consultoría, quería estar en el SAE, pero al final me derivaron una entrevista en consultoría económica. Y lo bonito fue que gracias a los consejos que me llegaron a dar, pasé la etapa final, pero justo en la etapa final se dieron cuenta que a mí me interesaba el SAE y me dijeron, eres un buen candidato, solo que tus intereses no se ajustan mucho a lo que nosotros hacemos en ese área en específico. ¿Y por qué? Porque en ese momento me habían derivado una entrevista eh, con la consultoría económica, es un algo más micro. Entonces, lo que hice fue, bueno, ok, seguiré postulando y me seguiré preparando para una segunda oportunidad. Y realmente, al parecer, sí les di una buena impresión, pero porque, perdón, me llamaron así de la nada para postular al SAE, ¿no? Pero en ese momento ya estaba yo en lo que les voy a comentar ahora, ya había entrado a Macroconsult. Pasó una semana de que había obtenido una entrevista con apoyo consultoría y pasó una semana y tuve una entrevista con Macroconsult, en este caso para el área de economía aplicada. Y lo que me dijo la señorita fue, en este caso mi ex jefa, que es Sandra, que fue Sandra, fue que si bien es cierto, otros podían tener muchos conocimientos técnicos, pero lo que ella más valoraba era el deseo de aprender y de poder superarse. Y eso se notaba muy claramente, por lo menos en lo que ella me comentaba. Y eso fue esa noticia de que había entrado a practicar en el área de estudios, en el área de economía aplicada, para ser específico de Macroconsult, para mí fue como un ingreso porque realmente no era muy fácil, o no era para nada fácil, perdón, estar en séptimo ciclo
sin prácticas, cuando quizás tú podías ver a tu alrededor, a tu entorno, que había personas que ya tenían prácticas, que ya tenían o estaban en un voluntariado, que quizás ya tenían metas un poco más definidas y todo se le estaba orientando para bien, en este caso para ellos. Entonces fue literal como un ingreso a la universidad el conseguir prácticas en Macroconsult. Y igualmente los consejos que me iban dando previamente al entrar a estas prácticas me sirvieron para ese momento ya estar preparados y saber qué hacer. En este caso, cuáles fueron las cosas que a mí me sirvieron mucho. Igualmente la humildad en el sentido de siempre saber recibir los consejos que te dan o las críticas inclusive y no quejarte, molestarte, ¿no? Porque a veces pasa que nos pueden decir algo, pero lo tomamos para mal. Entonces, eso no está bien visto para los analistas, ¿no? Que si te dicen algo es por el deseo de mejorar, que tú puedas mejorar y hacer un mejor trabajo. Igualmente, ser flexible, no encerrarte en que tú lo haces de una forma, sino adaptarte a la forma en que ellos lo hacen, porque al final tienen una razón, ¿no? Nosotros cuando estamos practicando tenemos quizás un panorama más pequeño de lo que realmente ellos tienen. Y siempre ser muy proactivo. En este caso, eh, hacía inclusive cosas que no me pedían, como por ejemplo, me decían, Eli, queremos que por favor nos hagas un resumen de las principales leyes que pueden afectar al sector salud, porque en ese momento yo practicaba haciendo un poco de análisis, research, sobre las principales leyes que podrían ser oportunidades o también podrían ser amenazas, en este caso para una empresa aseguradora. Y no solamente hacía eso, sino que empezaba a hacer algunas tablas adicionales con un poco de análisis y comentario personal, que al final les parecía interesante y daba un poco más de lo que ellos me pedían. Igualmente, cuando no entendía algo, les decía, oye, ¿y por qué lo hacen de esta forma? ¿O de dónde inclusive sacas esta fuente? Quizás veía algún dato que yo no me tocaba ver a mí, pero quisiera saber, ¿no? Entonces, les preguntaba, oye, ¿cómo puedo obtener estos datos? ¿Para qué lo utilizan? ¿Por qué es importante para ustedes lo siguiente? Y siempre esto es para ellos muy valorado porque ven que tienes interés en poder seguir creciendo. También algo que entendí y aprendí en ese momento fue el tener confianza con los analistas, con los socios inclusive, porque yo era de las personas que te decía, o que no tuteaba, ¿no? Para mí era una falta de respeto en mi casa, por lo menos no le tratamos así a las personas que son mayores que nosotros, pero era totalmente normal hacerlo en una empresa para mantener esa relación horizontal, que es lo que se busca. Entonces me pareció muy interesante y ya cuando, por ejemplo, trabajé en otra empresa, en este caso donde estoy ahora, ya de frente empezaba a tutear al jefe. Y es súper chévere porque ellos también entienden que es la forma para poder mantener un mejor ambiente o una mejor relación, ¿no? En el área. Y hay unas cosas más hard skills, perdón, más soft skills que les voy a comentar también, es el poder decir las cosas de manera directa, sin muchos rodeos. Cada semana tenía una reunión con el socio, en este caso quien estaba a cargo de la consultoría, y tenía que contarle a él lo que yo había visto en ese momento, hasta ese momento lo que había investigado. No tenía mucho tiempo, tenía que ir al grano. Y a veces le daba mucha vuelta a las cosas, pero luego me di cuenta que no era la mejor forma, dado que el tiempo para ellos es oro, ¿no? Dado que tienen que hacer muchas cosas. Y también algo más hard skill es que aprendí a redactar y transmitir mejor las ideas. Luego ya ingresé al área de estudios económicos, algo curioso que a mí me pasó, que quizás no les recomiendo que hagan esto, sí, no lo puse ahí como error, pero es un poco más curioso. En mi último día en Macroconsult, perdón, en mi última reunión que tuve con mi jefa, ex jefa de Macroconsult, le pedí un feedback, le dije, Sandra, ¿cómo evalúas mi desempeño hasta el día de hoy? ¿Qué crees que podría mejorar? Y me dijo, muy bien, Eli, sí has mejorado bastante en talos aspectos, creo que ahora tienes que aprender un poco más Stata para los próximos proyectos que se vienen. Y yo en ese momento lo que le quería decir era que yo ya iba a dejar la empresa porque iba a pertenecer al área de estudios económicos del BCP. Entonces fue un error que quizás no les recomiendo que lo hagan.
pero a la vez para mí, ahora me río un poco, pero sí sé que no debía haberlo hecho. Entonces siempre que pidan un feedback no lo hagan cuando se estén yendo, por favor. Pero después de todo, algo que sí me gustó de lo que me dijo Sandra cuando ya era mi último día, fue que Eli, agradecemos mucho por ese tiempo que nos has acompañado, en este caso fueron 4 meses, y ¿con quién vas a ir con quién vas a ir a trabajar? Me dicen, no, ¿a qué hora te vas a ir? Bueno, le comento que voy a ir a Estudios Económicos del BCP, y me comentó que tenía una amiga que trabajaba ahí, que el jefe a veces era un poco pesado, todo el tema, ya me estaba desanimando, pero creo que quería que me quede. Pero después al final me dijo, gracias por habernos acompañado y tienes las puertas abiertas, ¿no? Para poder tú regresar si es que en un futuro quisiera volver al área de acá de economía aplicada. Tú me avisas, nomás me escribes. Entonces, sinceramente, para mí fue un gran mensaje porque me dio a entender que había hecho un buen trabajo, ¿no? Con ella, y me sirvió bastante entonces los consejos de las conversaciones que había tenido con diferentes personas. Bien, ya para el área de estudios económicos, igualmente tuvo un proceso un poco largo, creo que duró un mes, pero sí me sirvió mucho el hecho de poder capacitarme. Aquí en la parte le puse un poco sobre en la capacitación técnica que tuve en el 2022. Como les comentaba, no pertenecía a un voluntariado, no pertenecía a una organización, etcétera, pero sí empecé a asistir charlas donde me aconsejaban cómo afrontar una entrevista y también qué debería tener en cuenta para al finalmente conseguir un puesto en el área que me interesaba, que para mí era estudios económicos. Y bueno, ahí empecé a llevar cursos en Lambda, políticas macroeconómicas, también me capacité en Excel. Yo creo que las mejores decisiones que he podido tomar fue haber llevado Excel. Si estamos ahorita en los primeros ciclos, tratemos siempre de capacitarnos en esto porque es fundamental. Ya no es como dicen, ¿no? El inglés no es algo ya diferenciador, es más algo obligatorio que nosotros debemos tener. Asimismo el inglés. Entonces, yo lo que hacía para fortalecer el inglés era escuchar música, leer, como les comenté, este libro que leí de macro eran todo en inglés. Entonces, me ayudó si bien es cierto, me costaba en ese momento, pero me sirvió finalmente, ¿no? Para luego entender un poco más rápido algunas cosas que me iban a ir y que iba a ir viendo y como que me podían ir preguntando después. Entonces, en el área de estudios económicos, ya les voy a ir comentando un poco más de lo que hago, pero en general y en resumen, fue una etapa llena de aprendizaje, donde el compromiso también ha sido muy importante, pero también he aprendido mucho sobre el trabajo en equipo y el poder automatizar procesos. Voy a detallar un poco más, dado que ahorita estoy en esta área actualmente, pero luego les quería comentar un poco sobre mi etapa en NetValue. Ahorita estoy como mentee del programa de Mentoring 2023. Como les comento antes, no estaba muy interesado quizás en poder buscar otras oportunidades que no sean la parte macro, porque yo me había centrado mucho en esos temas y no había visto otras oportunidades. Pero luego, desde que el chip cambió en mi mente, por el 2000, fines del 2021 hasta el 2022, dije, bueno, creo que hay que también buscar y explorar otras alternativas. Y realmente está siendo una muy buena experiencia porque nunca antes le había dado tanta importancia, por ejemplo, al perfil de LinkedIn. Entonces he recibido muchos consejos para cómo mejorar, cómo conectar. Y a la vez también en este programa se genera mucho networking porque conoces a gente que trabaja en diferentes sectores de la industria financiera y también pasan muchas convocatorias, por ejemplo. Y aprendes bastante, no solo de lo que te brinden en cada taller, sino también del mentor que tienes asignado. Y lo bonito también es que conoces a nuevas personas, ¿no? Nuevas personas, experiencias, gente de otras provincias, con quienes no solamente les puedes enseñar cosas que tú quizás sabes, sino también puedes aprender de ellos. Y es muy, muy interesante. En verdad, yo les animo no solo a postular a estos programas de NetValue, sino otros que también se ofrecen, y según también sus intereses, ¿no? Y los próximos pasos realmente todavía lo estoy definiendo. Hace poco postulé a un programa del RIEF
que es un Summer School. También con este vino la alternativa de dar un CFA o bueno, o simplemente, o tal vez colocarme en otra empresa que pertenece al grupo Credit Corp, ¿no? Pero ya en su momento les estaré contando seguramente. Muy bien, voy a continuar más o menos comentándoles. El área de estudios económicos tiene 5 gerencias centrales. Una de ellas es la de estrategias de inversión y planeamiento financiero. Específicamente, esta área de estudios económicos se encarga, o su objetivo es de hacer proyecciones de principales variables macro, ¿no? Cuando decimos variables macro, hacemos referencia a PBI, inflación, tasa de interés del Banco Central, de Reserva del Perú, de la Fed y otras más. Todo esto al final para poder darles un input, para poder darles un insumo al banco para que se proyecte finalmente cuál va a ser el crecimiento de los créditos, cuál va a ser el crecimiento del desempeño de los depósitos en los próximos meses, trimestres. Y somos un área pequeña porque no somos el core del banco, ¿no? Somos, como les comento, un eslabón dentro de la larga cadena para que al final el banco decida cuál es la mejor tasa que puede colocar para poder asignar un crédito, para poder obtener un depósito. Pero al final, siempre cuando se realizan las proyecciones de presupuesto, alineamientos, siempre empiezan por nuestra área, dado que les damos ese insumo principal de darles nuestro view, nuestras perspectivas del contexto del entorno macro, ¿no? Entonces, eso es nuestro principal aporte que realizamos en el área de estudios económicos. Y el equipo, les comento, es pequeño. Somos en total 10 personas. Son 6 analistas, 3 practicantes y nuestro jefe, que es Carlos Prieto, el gerente de estudios económicos. Entre los analistas ven temas sectoriales, como por ejemplo puede ser pesca, el sector construcción, sector comercio, también minería, etcétera. Hay otra persona, 2 personas que ven la parte internacional, tasas de interés de referencia, tasas de la Fed, crecimiento del PIB de las principales economías a nivel del mundo. Otras 2 personas ven el tema del sistema financiero, proyectan créditos, proyectan depósitos, ven lo que justamente se está temiendo recientemente, lo de la mora. Otros ven cuentas externas, déficit fiscal, también cuenta corriente, perdón, déficit fiscal diría en la parte fiscal, en la parte de cuentas externas diría la parte de términos de intercambio, cuenta corriente, balanza de pagos, que al final es el agregado. Y si ustedes quizás hacen la suma, ¿no? De que, oye, me has dicho que 2 ven internacional, 2 ven sistema financiero, ¿qué es lo que...? Y no suman al final 6 analistas. Y lo que pasa es que al final un analista puede verse sectorial, internacional y financiero. Y es como es un área un poco pequeña, tienen que también ver no solamente un tema, sino ir compartiendo con otros analistas, dado que alguien, si se va de vacaciones, tiene que estar listo para poder suplir, ¿no? Cuando no esté. Entonces, al final, en resumen, si bien es cierto, se especializan en 2, 3 temas cada analista, pero en teoría, bueno, finalmente terminan viendo un poco de cada uno de los sectores. Algo que les quería comentar es que somos 3 practicantes una vez más. Les menciono esto porque hace poco ha entrado un practicante, pero sí nos gustaría de que cada uno de ustedes, si es que está interesado en un área de estudios económicos como esto, pues ya se prepare desde ya para que haya más presencia de personas, en este caso, en el área de estudios económicos que sean de la facultad, ¿no? De San Marcos. Y para esto justamente son estas charlas, tómenlo traten de sacar el máximo juego con sus preguntas, tomando mucha atención.
y porque últimamente se ha estado reduciendo la participación de personas sanmarquinas en el área. Éramos antes 4, ahora somos solo 2, un analista y un práctico, en este caso mi persona, ¿no? Tratemos de prepararnos desde ya, no todavía esperemos una convocatoria para que todavía nos preparemos. Y vayamos llevando cursos, vayamos preguntando qué es lo que te pueden de preguntar, que te puede venir una entrevista, y en función de eso desde ya tomemos la decisión de prepararnos. Algo que sí les comenté, quería comentar también aparte de esto, es que hay mucha flexibilidad en el tema de horarios y también la posibilidad de ver temas nuevos. Por ejemplo, alguien si quisiera apoyar en la actualización de la proyección de una variable, del tipo de cambio, por ejemplo, lo puede hacer. Yo he escuchado que en otros lugares, no sé qué tan cierto sea ya, pero yo es lo que he escuchado, que no te permiten apoyar mucho en esos temas, por ejemplo, si quieres ver temas de proyecciones, porque quizás ya tienen parámetros muy establecidos. Pero lo bonito del área es que si tú quieres ver esos temas, realmente más bien le vas a leer a los analistas porque un poco les aligeras la carga que ya tienen. Y siempre, si es que manejas también bien tus tiempos, no solo puedes ver temas de proyecciones, sino también el análisis top-down que realizan cuando quieren hacer una estrategia de inversión, ¿no? Y eso al final les sirve para el banco para que pueda tomar sus propias decisiones. También el tema de horarios son muy flexibles. Algo muy chévere es que en los días de exámenes te dan días libres para que puedas estudiar. Y literalmente los horarios de trabajo, de chamba, lo deciden los practicantes. Porque si tienes clases en la mañana, claro, lo ideal es que siempre esté gente en la mañana o practicantes en la mañana, pero si alguien tiene clases, por ejemplo, un día lunes o viernes en la mañana, te van a dar la posibilidad de que te vayas a clases. Y si por ahí te surge un examen o por ahí te surge una conferencia y te gustaría asistir, el jefe va a ser muy flexible y te va a decir, oye, prioriza mucho tus estudios para que al final aportes con eso al área, ¿no? Entonces es algo interesante y tal vez les motive también si es que les interesa, ¿no? Un área de estudios económicos. Ya. Ahora un poco les voy a comentar lo que realizamos nosotros como practicantes. Nosotros realizamos en primer lugar y nuestra principal responsabilidad es la elaboración de dailies de estudios económicos, se llama de esa forma. Básicamente captamos las principales noticias macroeconómicas a nivel nacional e internacional. También pueden ser algunos eventos climáticos, noticias de eventos climáticos, algunos temas financieros que sean de interés para el banco, pero que también tengan alguna relación con las variables macro, ¿no? PBI, inflación, etc. Aparte de eso, también apoyamos mucho con la construcción de base de datos para análisis de sectores en específico. Por ejemplo, hace poco habíamos elaborado una base de datos para analizar un poco el sector pesca, el sector construcción, y para ello teníamos que armar en un Excel. Usamos mucho el Excel, en verdad. No usamos otros programas más complejos, como por ejemplo Power BI. Sinceramente es Excel. Y vamos elaborando con el add-in del BSR diferentes indicadores para que al final se haga una base de datos y sea más rápido el poder actualizarlas. Y esto al final porque se utiliza en las presentaciones recurrentes que luego les voy a ir explicando. Por otro lado, algo que también me ha parecido muy interesante es que se puede interactuar con otras áreas. O sea, por ejemplo, si tú quieres conseguir algún indicador que quizás como estudios económicos no lo tenemos, como por ejemplo la duración de un bono, nosotros no la tenemos, sino que la pedimos a otros analistas de otras áreas y nos la dan, nos la pasan. Entonces estamos en esta constante interacción y también genera un poco de exposición, ¿no? Por si es que quieres moverte a esa área, entonces ya te conocen y ven si te haces las cosas bien, te pueden jalar. Y también algo chévere es que hablamos con funcionarios del BCRP. Por ejemplo, cuando hemos querido más o menos saber cómo es que se calcula, cómo calcula el BCRP la inversión pública, nosotros teníamos una forma de hacerlo, pero no coincidía mucho con lo que el BCR publicaba al final. Y lo que hicimos fue pedir una llamada a los funcionarios del BCRP y nos explicaron cómo es que ellos calculaban estos indicadores.
Y ahora sí tenemos datos más exactos, por ejemplo, en lo que es inversión pública. Por otro lado, también nos han explicado un poco más sobre la demanda de energía eléctrica, que es un indicador coincidente. Y para más o menos, ellas más o menos nos han dado cómo es la metodología que utilizan, etcétera. Y es muy bonito porque literalmente el analista te dice a ti, oye, ya tú vas a dirigir la conversación porque tú eres quien está actualizando, tú sabes más cómo es la parte operativa y dile qué dificultades tienes y la vez a qué conclusiones llegas. Entonces tienes que estar muy atento, grabar la reunión, tomar apuntes, revisar el video nuevamente, para que al final hagas correctamente el proceso de actualización o de obtención de este indicador. Por otro lado, nosotros también hacemos reportes semanales. En específico, sé que quizás han visto en LinkedIn este reporte macroeconómico semanal y de mercados de Credit Corp Capital y BCP. Nosotros, como practicantes, realizamos la sección Commodities y nos turnamos en este. Por ejemplo, a mí me toca mañana, por ejemplo. Pero siempre hay una pequeña sección donde nosotros comentamos un poco cómo es que ha venido la evolución de los principales commodities que hacemos seguimiento, que en este caso es cobre, oro, también petróleo, y mencionamos cuáles han sido los drivers y si es que alcanza un poco de espacio, también cuáles podrían ser las perspectivas para los próximos meses, semanas. Y luego hacemos también un reporte, cada martes un reporte o un resumen informativo para el CFO. Siempre le mostramos las principales noticias que han salido en la semana, por ejemplo, decisiones de tasa de interés, que crecimiento del PBI, o también si es que ha habido un cambio en la calificación crediticia de un país en la región. Y tenemos que estar muy enterados no solamente de la coyuntura a nivel nacional, sino también de lo que pasa en economías de la región, como Brasil, Chile, Colombia, México, cuáles son las perspectivas que tienen para las próximas decisiones de tasa de interés, cómo va la actividad económica, etcétera. Y eso lo presentamos al CFO y por eso es que se tiene que tener mucho cuidado en la elaboración de este reporte para que no haya ningún error. En este caso, los resúmenes informativos semanales son cada lunes, los reportes para el CFO son todos los martes. Son los días un poco más pesados, pero ya con el tiempo uno se va adaptando. Por otro lado, también hacemos reportes de post usuales porque tienen cierta frecuencia, pero no tienen un tiempo determinado. O sea, no es que sea cada lunes, no es que sea cada mes. Pero, por ejemplo, hacemos un reporte llamado Riesgo País y ahí hacemos un análisis top-down. Vamos de la parte macro hasta la parte más específica para que al final demos algunas ideas de inversión, dado que el BCP tiene negocios, no solamente, o sea, el BCP como grupo, como holding, tiene no solo negocios aquí en Perú, sino también tiene en Bolivia, tiene en Colombia, tiene en Chile, también tiene en Estados Unidos, Panamá también, si no me equivoco. Y a veces nos piden que les hagamos una evaluación de cómo está la situación en tales países o por si les interesa otros países, nos piden asimismo hacer un análisis para los países que ellos consideren, ¿no? Y en función a eso vas mencionando los principales riesgos detectados, las principales oportunidades y siempre partiendo de la parte macro. Y siempre como hay templates, ya que antes o reportes que se han hecho, lo que nos tocaría a veces a nosotros es actualizar esos gráficos o proponer unos nuevos para que al final cuentes un poco mejor la historia. Hay otra presentación que se llama Radar. Básicamente ahí lo que nosotros hacemos es contarte la coyuntura de las últimas 2 semanas. Antes era cada 15 días, ahora ha perdido esa frecuencia, por eso le he puesto reportes mensuales. Pero básicamente queremos contar cuál es la situación macro en el momento, ¿no? Cómo vienen, por ejemplo, las principales tasas, cómo está la actividad económica, qué dice la inflación, no solo de Lima metropolitana, sino también de las diversas regiones, cómo van los sectores, etcétera. Y eso lo distribuimos a los participantes o a las personas del banco, ¿no? Que están interesadas en recibirlo. No hacemos reportes tanto públicos para que están abiertos. Lo que es público, por cierto, es únicamente este reporte macroeconómico semanal, que lo ven en el LinkedIn. Todo lo demás que les comento
es más interno. También, por ejemplo, hacemos presentaciones, otra vez le puse CFO, pero tiene otro nombre, se llama es un directorio, donde literal, creo que actualizamos 100 gráficos, donde en cada sección tienes todos los sectores de la economía. O sea, cuando hablo de sectores de economía, digo sector fiscal, sector monetario, etcétera, y de otras principales variables a nivel internacional. Por otro lado, también a veces nosotros tenemos que automatizar estos procesos porque, como les comento, son muchos gráficos y si queremos ver más temas tenemos que reducir el tiempo que nosotros le asignamos en actualizar estas cosas porque como practicantes nos corresponde la parte operativa, la parte de actualización gráficos, etcétera. Sí, no sé si por ahí tiene alguna pregunta. Eso es lo que básicamente hacemos. Hay otras cosas adicionales como por ejemplo enviar correos masivos con Python, etcétera. Pero lo más frecuente y usual es esto, ¿no? A ver, voy a ver. Creo que dejó un mensaje. Sí, hay una pregunta, Eli. Ya te la leo. A ver. Dice, ¿qué tipo de cursos deberías tomar para prepararnos para el puesto que tienes en el BCP? Chévere, justo creo que voy a llegar ahí ahorita. Creo que sí. La siguiente parte es lo que necesito saber, ¿no? Ahí les puse algunas entidades donde podría trabajar. Personalmente, yo identifiqué estas, puede que ustedes identifiquen otras adicionales, pero, por ejemplo, están los bancos, no está Interbank, pero sí está Scotia, BCP, BBVA. También, por ejemplo, como les comenté en su momento, postulé al MEP, tiene su área de estudios económicos, de proyecciones también, si no me equivoco. Sé que también hay chicos que están de mi base que están practicando en el BCRP, no como curso de extensión, pero sí como prácticas. También está el Banco Interamericano de Desarrollo, el CAP, el IPE, y a veces uno dice, oye, pero sí, sí es cierto, tienen sus áreas de estudios económicos, pero ¿cómo yo identifico, no? O cómo me encuentro con estas oportunidades laborales? Y lo que yo en su momento hice, una vez, en septiembre del año pasado, en el 2022, vinieron, invitaron a personas importantes justamente del BCP, en este caso mi jefe vino a dar una conferencia, también vino Hugo Perea, vino Diego Macera, etcétera, y empezaron a dar charlas sobre la parte macro y sobre lo que hacían. Entonces, yo, por ejemplo, lo que en este momento hice fue literal acercarme al director del IPE, que en este momento es Diego Macera, y le dije, sabes, me interesa trabajar en el área, bueno, en ser parte de tu equipo, no sé cómo podría encontrarme con una convocatoria, ¿no? Me dije, ya, pásame tu CV, me dijo, y ahí podemos ir conversando. Entonces, yo con esto lo que les quiero decir no es que se busquen al jefe, pero sí sean muy atrevidos en poder, y ser muy proactivos, ¿no? En poder buscar prácticas. Pero más o menos en la siguiente sección les comento cómo es que podrían ustedes conocer de esas convocatorias y generar entrevistas, ¿no? En primer lugar, si es que tienes personas que trabajan en estas áreas, que crees que te puedan ayudar, dales a conocer tus intereses, ¿no? Me ha pasado que ha habido personas, amigos que me han recomendado para un puesto, me han pasado convocatorias porque en su momento les dije que me interesaba. Ya que ingreso es otro tema, pero creo que ese es un primer paso para que puedan justamente apoyarte. Luego también sé que pasan, por ejemplo, convocatorias en algunas ONGs, en este caso NetValue, en otros voluntariados también, que te pasan algunas convocatorias que quizás no lo puedes encontrar en una bolsa de trabajo de la universidad, por ejemplo, ¿no? O otras páginas también web, en este caso las páginas web de apoyo y consultoría, en este caso la página web del BBVA también, si no me equivoco, de Scotiabank, tienen una sección donde tú puedes enviar tu CV y en su momento te van a llamar. En el caso de apoyo y consultoría, sí doy fe, ellos, si tú envías tu CV en su página web, te llaman, si es que les parece que tienes el perfil para el puesto. Eh, y creería que también asimismo con las siguientes páginas, como por ejemplo para el MEF también. Pero sinceramente algo que sí a mí me funcionó más fue el contactar a quienes trabajan en los puestos que a mí me interesaban. Como les comentaba, en mis primeros ciclos sentía que no había hecho mucho por lograr lo que quería, que era conseguir prácticas, y dije, ¿cuál es la manera más rápida de poder llegar, de poder conseguir unas prácticas? Y fue pidiéndoles coffee chats, o sea, conversaciones, así por Meet, por Teams,
a estas personas que trabajaban, ¿no? Y que me interesaba su perfil. De manera muy respetuosa y también en su momento con mucho temor les escribí y les decía, ¿sabes qué? Me interesa el puesto en el cual tú estás y quisiera por favor que me puedas dar algunos consejos, ¿no? Para yo poder prepararme, así como quizás ustedes lo hacen. Y como les comento, sinceramente me ayudó bastante porque no solo me ayudaron con, el, con lo que tendría que conocer, sino también mucho con el CV y te apoya y te ayuda mucho cuando te dan algunas palabras de aliento, como por ejemplo, sigue así, estás siendo muy proactivo. Creo que es algo que en su momento es una gran recompensa para que puedas tú continuar en esa búsqueda, ¿no? De este puesto que a ti te interesa. Con respecto a los cursos que, que pueden ser interesantes llevar, creo que no lo tengo aquí, pero les comento algo que sí he visto en las últimas, en los últimos CVs que han enviado es que a los analistas les ha llamado mucho la atención, por ejemplo, que tengas alguna certificación en Bloomberg, que hay un curso que creo que es gratuito si es que conoces a alguien que tiene un terminal de Bloomberg, que es eh, Bloomberg por Capital Markets, si no me equivoco, no me acuerdo muy bien, pero de ahí les paso el dato en todo caso, pero que tengas conocimientos de Bloomberg, que por ejemplo hayas llevado cursos adicionales, ¿no? De políticas macroeconómicas. En este caso yo les comenté que me preparé técnicamente llevando cursos de Lambda. En ese momento llevé eh, teoría y política, teoría y política fiscal, teoría y política monetaria. Lo puse en su momento en mi CV, no de esta manera, lo puse de otra forma, un poco más desagregada. Y al final les llamó la atención, ¿no? Porque me preguntaron un poco sobre eso. Y aparte también el que tú sepas finanzas, porque como les comento, el BCP es un área así de estudios económicos, pero difiere quizás de Indecopi, difiere quizás de otra área de estudios económicos, porque está dentro del rubro financiero. Entonces, que tú sepas, por ejemplo, un poco sobre derivados financieros, sepas sobre renta fija, etcétera, va a ser un factor diferenciador en tu CV y eso les va a llamar la atención. Por otro lado, que también tengas la parte econométrica muy sólida, también te va a permitir tener una mayor oportunidad en que seleccionen tu CV. Y otras actividades extracurriculares, por ejemplo, que a mi jefe en especial le llamaba la atención, es el poder ser tutor de estudiantes o el poder ser asistente de cátedra, el poder haber enseñado algún curso, les llama la atención a ellos, ¿no? También el estar en estos voluntariados que se alineen un poco a lo que te interesa, ¿no? En este caso, como les comento, hay voluntariados que se llaman APECO, Club de Finanzas, y otros más que pueden estar más alineados a este puesto, también suman porque ahí tú haces reportes de coyuntura macro, evalúas das perspectivas, etcétera. Y si tú lo pones y lo demuestras realmente en las entrevistas, entonces vas a ser un candidato que va a estar seguramente entre los favoritos. Pero básicamente, si es que me preguntas en qué cursos, en mi caso yo llevé esto, ¿no? De tópicos de políticas macroeconómicas en LAND. En ese tiempo lo daban por separado. Luego también llevar un poco de finanzas, curso de finanzas, derivados financieros, o si lo llevas en la universidad, chévere, lo puedes poner renta fija, Economics for Capital Markets también me parece muy relevante, que lo da el Corporate Institute of Finance, si no me equivoco, es el CIF. Pueden ustedes buscarlo y de verdad les va a ayudar mucho a poder tener por lo menos la oportunidad de ser entrevistados. Bien, voy a continuar. Si tienen alguna pregunta, igual lo pueden ir dejando. ¿Cómo podría ser un proceso de selección, ¿no? En el BCP o en otra área de estudios económicos? Les cuento un poco cómo ha sido el proceso en esta última entrevista que se tuvo. Y en general creería que hay algunos factores que se comparten, pero en primer lugar que tienes que estar actualizado sobre la coyuntura macro, ¿no? No puedes, por ejemplo, postular un área de estudios económicos si es que no sabes, por ejemplo, en qué nivel se encuentra la tasa de interés ahorita, en qué nivel se encuentra la tasa de la Fed, cuál ha sido la última decisión, por qué se dio, qué opinas sobre las perspectivas de estas tasas. Creo que es muy relevante saber el nivel y más que decir el nivel, el número,
¿cuál ha sido el razonamiento para que tomen la última decisión de tasa de interés y también qué fundamenta las perspectivas que tú tienes para los próximos meses o trimestres? Otras variables que siempre te van a preguntar: PBI, perspectivas de crecimiento económico para este año, para el próximo, déficit fiscal, cuenta corriente. Algo que podría aquí añadir es que está, por ejemplo, representando un poco un riesgo el tema del déficit fiscal, porque se prevé que, por ejemplo, para este año no se cumple la regla fiscal y tal vez para el próximo año tampoco, dado el bajo crecimiento, ¿no? Con esto que quiero decir que podría ponerse en riesgo la calificación crediticia del Perú. Si por ahí ustedes tienen una entrevista con alguien de estudios económicos, mencionar ese tema de los riesgos a la reducción de calificación crediticia del Perú, creo que les puede ser algo diferenciador. Igualmente, hablar sobre los precios de los commodities, en este caso de cobre, petróleo o también del oro. Creo que son los commodities principales. Y siempre estar actualizado cuáles son los drivers, qué es lo que crees que puede pasar. Te pueden poner casos, ¿no? Oye, ¿qué tal? ¿O cómo crees que pueda afectar el conflicto de Israel y Hamas al precio del petróleo, por ejemplo? Hacer no solamente saber qué es lo que está pasando, sino ponerte casos que te podrían preguntar, y por eso va a ser importante las conversaciones que tú puedas tener con personas que están en esas áreas, porque te pueden decir más o menos por dónde podrían venir algunas preguntas que inicialmente no las tienes. Algo que también han pedido en este último proceso es la construcción de gráficos, y con esto, ¿qué es lo que se busca? Es que realmente tú sepas cómo sacar los indicadores, los principales indicadores, ¿no? En este caso, PBI, inflación, inversión minera, por ejemplo. Y ahí les puse algunas páginas o fuentes, el INEI, el MINEM, el SUNAT. Para el último proceso preguntaron cómo tú puedes obtener o cómo puedes graficar la inversión minera, y tenías simplemente que ir a la base de datos del MINEM para obtener esa serie, ¿no? O, por ejemplo, si quieres una serie de precios, de la inflación y te piden, por ejemplo, hoy día sacan el dato de inflación, pero en el BCR todavía no lo publican. En el INEI siempre publican primero, y si te piden el último dato, lo recomendable sería irte a esa página. Pero en general los datos salen del BCRP, de la DIN, que es tipo es un desarrollador que te permite obtener varias series de manera automática, si es que ordenas bonito las series, y ahí los voy a ir comentando. Pero también tienes los cuadros semanales o las series estadísticas, ¿no? Para que ahí tienes una gran cantidad de indicadores. Y creo que eso es muy relevante si es que quieres postular un área, porque siempre te evalúan, dado que les gustaría a ellos que tú seas muy autónomo y hagas las cosas rápidamente cuando tengas que obtener o elaborar algunos indicadores o crear bases de datos. También han pedido, por ejemplo, que redactes sobre algunos movimientos de mercado, de los mercados financieros y de las perspectivas macro. Ahí lo que quieren evaluarte es tu capacidad de análisis, que identifiques cuáles son los principales drivers. Por ejemplo, ahí puse algunos indicadores, en el caso unos índices bursátiles del S&P. ¿Por qué crees que el S&P está cotizando al alza hoy? ¿Por qué crees que el precio del crudo está subiendo? Y te pueden poner estos indicadores y a la vez te piden, oye, tienes los datos aquí, pero dime qué es lo que podría hacer que esté llevando a que estos indicadores estén a la alza o a la baja, o porque el Treasury del Tesoro a 10 años su rendimiento está subiendo. Entonces tienes que identificar estos factores que están moviéndolos, y también identificar las relaciones, ¿no? Por otro lado, también lo que quieren evaluar es que redactes de una manera correcta, o sea, que haya coherencia, consistencia en lo que tú estás diciendo, que tengas las ideas ordenadas. Y por último, en la última sección de la evaluación, pidieron que hagas la redacción en inglés. Entonces también es muy importante que sepas redactar y que tengas no sé si sólidos, pero sí que sepas inglés, ¿no? Por lo menos a nivel de que puedas leer y también redactar. Y algo que sí va a ser muy diferenciador, y es lo que creo que ha marcado la diferencia en este último proceso, es que tengas algunos conocimientos de programación. Recientemente he visto que más valoran Stata,
por el perfil que han buscado en esta última persona, que sepa más, que haya trabajado más con Lenao, pero también que sepa Cibios. En algunos casos te piden construir algunos programs o también te piden hacer algunas estimaciones para más que todo de apoyo, no como algo fundamental, pero sí quizás necesitan alguna mano en alguna presentación, una proyección y ya te lo piden, ¿no? Pero lo chévere es que si es que no, quizás no te acuerdas mucho, le puedes pedir que te lo explique, que te ayude y con toda confianza te enseñan, ¿no? O te hacen recordar. Entonces, en ese sentido también es muy bueno que si muestras en las entrevistas sólidos fundamentos econométricos, igualmente vas a tener un escalón encima. Si tienes alguna certificación en Bloomberg, igualmente, y tienes conocimiento del sistema financiero, en esta última entrevista preguntaron si puedes dimensionar las transacciones que se realizan en el sistema financiero. Entonces, creo que son factores diferenciadores, no son quizás los factores base, pero si es que lo sabes y tienes la oportunidad de conocer, de empaparte de esos temas, creería que siempre vas a estar un escalón encima, ¿no? Y bueno, creo que con esto ya estoy terminando. No sé si tienen algunas preguntas, pero lo que sí les podría decir finalmente, ya para cerrar, es que pierdan el miedo a equivocarse, ¿no? O, por ejemplo, tener malos resultados. Por ejemplo, si es que ustedes tienen miedo a pedir consejos a alguien, lo peor que les podría pasar, y también me lo dijeron a mí, es que no te responde y no pasa nada. O también, por ejemplo, cuando ya tengas la oportunidad de practicar, no tengas miedo tampoco a equivocarte. O sea, somos practicantes y es mejor equivocarse mientras estamos en ese proceso de aprendizaje. Aún así, siempre es muy importante mostrarse muy comprometido, valorar sinceramente la oportunidad que tenemos de tener unas prácticas y mostrarse muy, muy proactivo. Es algo que van a valorar bastante. El no quedarse o esperar, por ejemplo, que te digan qué hacer, sino uno mismo, el estar preguntando qué podría hacer, ahora qué podría haber. Oye, mira, me has pedido que haga tal cosa, pero automatizar el proceso va a terminar siendo mucho, mucho, muy, muy valorado. Igual, siempre es muy importante no dejar de prepararse, ¿no? Por más que ya estés practicando, o desde ya, quizás no ves una convocatoria, pero si sabes que te interesa un área, tienes que desde ya ir preparándote para que en ese momento ya estés listo. ¿Qué es lo que en qué podría prepararme en el conocimiento de softwares, como por ejemplo Python, lo que les mencioné anteriormente, ¿no? Python, Stata, también un poco de Bloomberg, creo que serían factores diferenciadores. Y también en los conocimientos técnicos, lo que también les mencioné, y algunos soft skills, que muestres liderazgo, trabajo en equipo, que muestres esa disposición a poder siempre tener la capacidad de aprender, de poder responder bien ante algún consejo que te dan, alguna llamada de atención. Entonces, si es que ellos perciben eso de ti, vas a tener también muchas oportunidades de poder estar dentro. Y eso lo digo con la última parte, mostrar siempre buena actitud. Y no solo para reconocer tus errores, sino también ya para poder ayudar a los demás, ¿no? Si es que ya estás en una posición donde tienes una práctica preprofesional, nunca dejen de ayudar a los demás, como así también alguien lo hizo contigo, ¿no? Quizás uno puede decir, oye, pero voy a darle, no sé, media hora, tanto tiempo, pero quizás para uno puede hacer media hora menos de sueño, pero para la otra persona quizás sea la salida, la respuesta que estaba buscando por semanas, por meses, que le pueda llevar quizás a estar mucho mejor por el resto de sus etapas universitarias, ¿no? Siempre piensen en eso, ¿no? Al final, así como nosotros hemos recibido el apoyo de alguien, también tenemos que estar dispuestos a poder ayudarlos. Y se recuerden que somos una familia. Lo que me gusta mucho de la facultad y lo que he ido viendo es que hay esa disposición siempre de poder ayudarse unos a otros, y es algo que no debemos perder. Bien, gracias chicos. No sé si ahí creo que tienen pregunta. Sí, hay una pregunta y luego hay una mano levantada. Voy con la pregunta y luego sigue Nico López. A ver, Sí. Germi López nos pregunta, buenas tardes, si yo me quiero dedicar a las finanzas en la empresa BCP, ¿qué recomiendas que deba de ver? Está aún en su segundo año.
está en segundo año y quiere dedicarse a las finanzas, o sea, pero en el BCP. No tanto estudios económicos, pero BCP. Es lo que entiendo. Oh, Sí, 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 justo por esa pregunta. ya, lo que yo he visto, por ejemplo, en el BCP hay áreas de finanzas, de tesorería. Ahí creo que es en trading también. Y no tendría mucha seguridad, ¿sabes? Porque quizás no me desempeño mucho en esa área, pero por lo que he ido aprendiendo es que valora mucho igual, si es que ves, si es que quieres un área de inversiones, sí valora mucho la parte macro, que tengas muy claro los principales drivers, por ejemplo, del Treasury a 2 10 años, que conozcas muy bien qué es lo que podría llevar a que los rendimientos suban, qué podría llevar a que los rendimientos bajen, o por ejemplo, cuáles serían los factores desencadenantes para que las bolsas estén al alza o a la baja. Creo que conocer esos temas sí sería algo que valoraría mucho en un área de inversiones. También entendería, por ejemplo, que si te interesa un área más de finanzas corporativas, que sepas valorizar empresas, que proyectes algunos estados financieros, también es algo que les va a llamar la atención. Es más, hace poco, eh, bueno, mi mentora se desempeña en planeamiento financiero y me comentaba ello, ¿no? Que le interesaba, le parecía, buscaba una persona que justamente, si bien no tenga quizás todavía un CFA, pero uno que tenga el interés quizás de que se proyecten llevarlo, pero lo que sí le gustaba saber es que sepa las razones de qué método de valorización utilizar para una empresa, qué estado proyectar en tal situación u otra. Y eso es más para finanzas corporativas, ¿no? Para la parte de inversiones creería que también es importante el CFA, pero también esto de conocer cuáles son los drivers, los mecanismos para que los rendimientos de los bonos suban, bajen, las bolsas estén a la baja, a la alza. Es lo que les podría contar desde la parte de estudios económicos, ¿no? Que es un poco sí macrofinanciero, pero no es netamente finanzas, sí vemos mucho macro. No sé si respondí todas las preguntas o había una más, Diego. Sí, hay una pregunta más de Nicole y luego te leo la de Servat, pero Nicole quiere levantar la mano. Sí, dinos, Nicole. Ya, hola, muchas gracias por la presentación. Una pregunta. Tú tuviste que pasar por todos los procesos de selección del BCP. Entonces, yo escuché a una reclutadora que la fase final era que te proponían un caso, ¿no? Y junto con todas las personas que quedaban. Quería saber si en tu caso fue así y más o menos qué, no sé, qué tipo de, si el caso era relacionado al puesto al que postulabas o era un caso como que en el que tenías que poner como que a prueba todas tus habilidades de tu carrera, básicamente. Ah, ya, ese es un buen punto. ¿Por qué les digo? Porque cuando yo me iba a mis primeras entrevistas, yo pensaba que me iban a preguntar de todo lo que había visto en la carrera y de ahí me di cuenta que no era tanto así, sino más que yo sepa cosas que voy a necesitar o van a ser herramientas fundamentales en ese trabajo que voy a realizar en esa área en específica. Entonces, yo dije, pero hay varias cosas que no sé, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi entrevista en apoyo a consultoría me preguntaron más organización industrial, microeconomía, si es que había y conocía muy bien esos dos cursos, entonces creo que tenía, por eso pude pasar las entrevistas técnicas, ¿no? En mi caso, en el área de estudios económicos, igual, me preguntaron más conocimientos macro y en la etapa final, que es más que toda la pregunta que me realizas, me pidieron redactar un ensayo, pero básicamente un ensayo sobre las perspectivas que yo tenía para la tasa del Banco Central y el crecimiento económico. Y como puedes darte cuenta, en esta evaluación me pedían que yo redacte algo relacionado igualmente a lo que iba a ver en el área. Los procesos suelen variar mucho, no solo en el área misma donde estoy, sino también en las diversas áreas de la empresa. En otros casos, por ejemplo, yo he escuchado que la última etapa es una entrevista con el gerente. Tienes entrevistas con los analistas, con recursos humanos y al final con el gerente, ¿no? Otros casos no, en otros casos primero con recursos humanos, o sea, es muy diverso, pero si es que te pusiesen un caso, sí sería relacionado al área al cual tú estás postulando.
Ya, ok, muchas gracias. No sé si la persona que dijo que estaba transcribiendo la reunión nos puede dejar su correo para escribirle un correo y a ver si nos lo puede pasar. Gracias. Sí, dale. Creo que era Carlos Manrique. Bien, la siguiente pregunta, Eli, es de Adrián Servat. Nos pregunta, buenas tardes, Eli. Buena exposición. Una pregunta, ¿qué errores cometiste en tu CV que nos podrías advertir y qué elementos cambiaste para notar que comenzaron a incrementar tus llamadas a los diferentes puestos que postulabas? Claro. Algo que, por ejemplo, no, o sea, yo en mis primeros CVs que enviaba y no tenía llamadas era porque no estaba segmentado. A ver, creo que lo tengo de esta forma aquí. Ya no tenía en mi CV, por ejemplo, esta estructura. Eh, en primer lugar, mi CV estaba hecho en Canvas. Había escogido un diseño ya predeterminado, le había puesto colores. O sea, yo literalmente estaba postulando a un diseño gráfico. Pero de ahí me di cuenta que no era la forma, ¿no? Cuando me enteré que esta era la forma, yo dije, pero así, eso no llama la atención a nadie. Dije, pero tuve que obedecer porque no tenía mucho panorama de cómo se hacían las cosas. Entonces, alguien que tiene experiencia y ya está en esta área, pues, en el mundo de las prácticas, entonces, si es que me lo decía, es porque le había servido. Entonces, tener una estructura definida, el poder también ordenar lo que tú has hecho en tu experiencia académica de un orden invertido, o sea, poner lo más reciente primero y luego vas poniendo luego lo más un poco desactualizado, por así decirlo, pero a la vez poner cosas que se relacionen, que crees que te pueda sumar y pueda jalar el ojo de los analistas o de los que están viendo tu CV. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, yo quería en mi CV poner todo lo que había hecho, literal, que había vendido. Yo antes trabajaba vendiendo zapatillas, quería poner que había vendido zapatillas, quería decir que, no sé, que era amigo de tal persona, que mi profesor fue tal PhD, no sé, pero a veces eso no suma, ¿no? O, por ejemplo, si puedes tener una experiencia, por ejemplo, eh, en un call center. Y en algunos casos sí vale la pena ponerlo, pero siempre resaltar qué has aprendido de eso. Si solamente uno pone, por ejemplo, oye, yo tuve una experiencia en un call center y nada más, quizás no me diga mucho, ¿no? Pero si yo pongo hoy en el call center, yo realizaba ventas, apoyaba, era muy proactivo, aprendí a trabajar en equipo, a trabajar bajo presión, entonces eso sí podría ser algo más diferenciador que te pueda sumar. Entonces mis errores eran, en resumen, no tenía mi información organizada, no estaba ordenado, no estaba organizado con un orden inverso y tenía muchos colores, estaba diseñado en Canva, ¿no? Entonces, gracias a estos consejos que me fueron dando, me pasaron plantillas y lo pude adaptar de esta forma. Chicos, no sé si tienen otra pregunta por allí. Gracias, no dice Cervat. Si no hay otra pregunta, para pasar con la foto, ¿me parece, Claudia? ¿Sí? Sí, claro. Chicos, si tienen una pregunta antes de despedirnos. Y si pueden ir poniendo sus cámaras para poder tomar la foto para la publicación. Agradecerte, Eli, por haber estado en la reunión. Sé que el tiempo es oro justo en estas últimas semanas del ciclo. Muy buena, creo que muy buena exposición de lo que es la carrera y lo que es las primeras prácticas. Muy buena. Igual comentarles, chicos, que si es que quisieran algunos consejos un poco más específicos, o que revisen su CV, no lo sé, algo que quisieran ustedes que les apoye y creen que puedo tener el perfil que ustedes están buscando, me pueden normal escribir por LinkedIn, ahí tienen mi correo, si no les dejo por ahí, para que puedan mejorar, ¿no? Porque al final, como les digo, somos una gran familia y nunca tengan miedo de poder preguntar o pedir apoyo a alguien que esté en un ciclo superior. Yo creo que con mucho gusto lo va a hacer, dado que también nosotros hemos recibido el mismo apoyo, ¿no? Así es que nunca pierdan tiempo. Y bueno, chicos, nada más. Y un fuerte abrazo. Sigan adelante, sigan esforzándose. Sé que quizás no es fácil cuando uno no tiene prácticas, pero sean pacientes y lo van a lograr. Bien. Eli, ¿nos comentas, Eli, Eli, Claudia, para la foto? No hace el visto bueno. Si pueden ver su cámara, chicos, algunos para la foto, para la publicación.
Sí, por favor, ¿podrían dejar la presentación en el programa? Sí, sí, claro.